Bueno, buenas noches. Yo creo que ya tenemos a la mayoría aquí adentro. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo han estado? Bien, por la gracia de Dios, bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien también, gracias a Dios aquí. Que les costaba un poquito que entraran, pero yo creo que ya están la mayoría. Ya estamos grabando también. Hoy vamos a trabajar Ezequiel rápidamente y vamos a trabajar Baruch. Pero a mí me gustaría un poquito antes de eso que ustedes me compartieran cómo les fue con Jeremías y Lamentaciones, la parte que ustedes vieron tanto en el videíto que les paso de Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel y Baruch no lo tengo lo tengo pero en otro video, no en los que le he mandado sintetizados, por eso no se los voy a poder subir, pero Ezequiel sí está. Así es que lo que hemos visto hasta ahorita, ¿han tenido tiempo de ver esos videitos? Sí, los videitos sí los hemos visto. ¿Y qué tal? Pues sí, siento yo que nos ayuda bastante, licenciada, porque es como que nos resumiera, ¿verdad? Las cosas más importantes, los puntos claves, ¿verdad? Sí nos ayuda bastante. Y básicamente es tener una idea general del texto, ¿verdad? No entra directamente a la escritura, a la composición, sino que más que todo a la estructura, ¿verdad? A la estructura, cómo está estructurado y a la temática. Un poquito, si ustedes se dan cuenta, siempre para comprender el texto, ustedes tienen que comprender el contexto histórico. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de eso, que jamás de los jamases vamos a poder entender un texto bíblico, aún el que sea el de la misa, la perícopa de la misa, si nosotros no comprendemos los contextos en los que se escribieron, para qué se escribieron, cuál era la temática, la problemática, y ese es el contexto histórico. Yo creo que eso sí ya está comprendido, ¿o no? Sí, licenciada. Sí, eso nos ayuda mucho, saber en qué contexto está para nosotros comprender todo, cómo se va llevando a cabo todos los acontecimientos. Entonces, y en las lecturas, ¿cómo van? En las lecturas del material de fotocopia. ¿Cómo van esas lecturas? Más o menos. ¿Qué quiere decir? No le puedo decir bien, más o menos. ¿Qué significa eso? Sí he ido leyendo poco a poco, pero sí todavía me falta acelerar el ritmo porque he leído muy poco, siento yo, licenciada. Y los demás, porque ¿quién me está platicando? ¿Quién me platica? Soy yo, Mayra. Ah, Mayra, ya hasta ahorita me apareció por ahí. Sí, Mayra, muchas gracias por contestar, pero necesito saber a los demás cómo están yendo. ¿Saben por qué? Porque tenemos prácticamente solo el mes de octubre, que son 4 clases. Entonces yo quiero saber cómo van, si tienen dudas de lo que tienen que hacer, porque prácticamente son 3 clases de octubre y la cuarta ustedes tienen que entregar el material. Ya al principio habíamos dicho que no nos va a dar tiempo ver sapienciales. Yo ya había hablado con el padre Porfirio eso, porque es mucho material, todavía nos quedan todos los profetas menores, que son 12, y que en esos profetas menores, pues, no son grandes, porque ya dijimos que la diferencia de los mayores y los menores es la cantidad de material escrito.
¿verdad? Entonces los menores pues son poquitos capítulos, pero igual hay que leer el contexto histórico. Casi todos, si ustedes ya están observando, tienen que ver con el exilio de Babilonia, si ustedes se fijan. Sí. Casi toda la Así es. es esa. Y los que escriben antes, ahorita voy Luis Enrique, los que escriben antes del exilio es por el hecho de que están anunciando, están tratando de hacer reaccionar al pueblo para que no caigan en esa situación difícil que van a vivir por estar haciendo alianzas con imperios mayores que al final de cuentas pues lo que van a hacer es aprovecharse de ellos, ¿verdad? Entonces, casi todos la temática va a ser desde ese punto de vista, pero yo quiero que ustedes entiendan bien la temática y por eso les estoy preguntando. Sí, Luis Enrique. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Solo yo, tal vez la duda específica es en cuanto a la forma de presentarle el trabajo en sí, en el sentido de cada uno de los profetas. O sea, decir, usted hace ver que es un cuadro, pero no sé si debe ser en un Excel, debe ser, o sea, cuál es la presentación, digamos, final del trabajo, ¿verdad? Sí, en ese sentido es lo único que yo tengo duda, ¿verdad? Porque en sí los temas definitivamente pues, ya están específicos, pero la forma en la presentación estética, digámoslo así, ¿verdad? No sé cuál sea si hay alguna forma, un formato, hay una forma en la que usualmente se la han presentado como para mantener la línea, ¿verdad? De presentación. Pregunto nada más. Sí, no, la presentación es la que a ustedes se les facilite. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer un podcast, háganlo. Hagan un audio y lo mandan en audio. A mí al final lo que me interesa es que ustedes hayan comprendido la temática. Si se les hace fácil un cuadro, ya sea en Word, en Excel o como lo puedan hacer, también. O sea, el tema es que ustedes comprendan y que transmitan lo que comprendieron con sus propias palabras. Eso es lo que yo necesito. Lo pueden hacer en un podcast, o sea, un audio, lo pueden hacer en un Excel, en un Word, como a ustedes se les facilite. Lo importante es que lo hagan y que lo presenten dentro de 3 semanas casi. O sea, el cuarto lunes de octubre. De octubre. Eso es Okay. lo Está que bien. necesito. Okay. Si lo Excelente. van a pasar al portal, pues lo pasan al portal. Si lo van a pasar a otro lado, donde se les facilite. Porque, ¿saben una cosa? El problema en estos momentos de pandemia, pues es como la gente pueda trabajar, el punto es que comprendan en la materia y que hayan sacado de este trimestre pues alguna enseñanza útil para la vida, útil, algo aplicable, que podría preguntarles yo ahorita, digamos, ¿qué es lo aplicable que han captado de de los 3 que hemos visto, de los 3 Isaías, de Amós, Oseas? En una síntesis, ¿qué me podrían decir? Acuérdense que ya más o menos le había dejado eso de los Isaías, de los 3 Isaías, pero digamos global, para alguien que pueda sintetizar. ¿Qué es lo que ustedes han captado al final que son los libros proféticos y para qué sirven? A ver, por ejemplo, ¿qué me podría decir alguien? Licenciada, lo que podría decir que de los libros proféticos, pues es que ellos pues fueron a la tradición, ¿verdad? De lo que ellos conocían de, de su pueblo, eh, que tuvieron un acercamiento bastante yavista, digamos, de Dios, ¿verdad? En decir de que manifestaban su forma de poder catequizar a las personas o poder manifestar eh, sus profecías en relación a determinadas conductas humanas y que Dios pues lo describían como una persona
y trataban de manifestarle como los sentimientos o las formas de pensar de Dios a efecto de que las personas pudieran tener una conversión o pudieran tener o voltearse a Dios, ¿verdad? Porque entiendo yo que combatían con esa incredulidad de la gente que estaban un tiempo fieles, pero tal vez en solo las calamidades, pero cuando ya estaban en tiempos buenos, como que iban dejando a Dios como de lado, ¿verdad? O sea, entonces ellos tenían que llamar la atención, tenían que estar ahí constantemente eh, profetizando, constantemente haciendo un llamado a las personas, al pueblo, a efecto de que se convirtieran a los ojos de Dios, tomando en cuenta las bondades y la misericordia que había tenido el Señor para el pueblo, ¿verdad? Es lo que yo creo que puedo entender en esa parte en general. Ujú. ¿Alguien más? Licenciada, yo podría decirle que Licenciada. los profetas son personas que llamadas por Dios y que han sido, que anuncian y denuncian, ¿verdad? Porque ellos están denunciando el pecado en el que está cayendo el pueblo cuando ellos hacen esas alianzas y que están ellos idolatrando y haciendo muchas cosas que no confiando en Dios como su Señor, como el único Dios, sino que se han aliado, haciendo esas alianzas, han ido detrás de otros dioses, no le han creído a Dios, no le han creído sobre su fidelidad, y por eso es que ellos los denuncian y anuncian lo que les va a pasar en el exilio, ese sufrimiento, ese alejamiento de la destrucción también del templo, y cómo caen bajo las manos de los asirios y los babilonios. Entonces, eso es lo que yo he logrado captar, y que también que ellos han anunciado que va a venir Jesús como el Emmanuel, y que Él trae toda la esperanza, y que, o sea, Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, que va a habitar entre nosotros, para que nosotros, por nuestra salvación, y que Él es el Mesías, el Emmanuel, el enviado, el anunciado por los profetas. Ok. ¿Alguien más estaba por ahí queriendo compartir algo? Sí, licenciada, en que cada uno de los Sí, licenciada. actuó de acuerdo a su época, al lugar donde estaba, lo que se relaciona todo a la historia donde ellos están, la parte de la historia y lo social. Cada uno de ellos fue llamado por el Señor para que le sirvieran, y así lo hicieron ellos, pero mantenían la lucha con el pueblo por la rebeldía de los del pueblo, por la desobediencia, y contra todo ellos tenían que pelear para defender el templo, y también ellos anunciaron la venida del Señor, y no creían porque estaban más ciegos que a saber qué, porque creían en el hombre, en los que estaban gobernando. Entonces todo eso que vivió cada uno de ellos es una enseñanza para nosotros también, porque se vivió en ese tiempo, y si no estamos muy lejos, hay todavía esas cosas que la gente no quiere entender, la grandeza del Señor, porque hay gente que todavía no escucha la palabra del Señor. Ujú. Gracias, licenciada. Muy bien, muy bien. Licenciada. Sí. Licenciada, disculpe, no sé si me escucha. Sí. Fíjese que a mí algo que me interesó y vi, pues he visto de los profetas es la forma y el momento y cómo fueron llamados, ¿verdad? Cada quien en su contexto y en un momento histórico diferente. Por ejemplo, con Isaías, yo lo considero un profeta bastante maduro, porque cuando él fue llamado, la palabra
que él dijo es envíame a mí. Mientras que Jeremías dijo, ay Señor mío, no sé hablar, que soy muy joven. Pero ahí se explica que no es ni la juventud ni la timidez, ¿verdad? Que en ese tiempo tenía Jeremías, un impedimento para poder proclamar la palabra de Dios. Porque ahí sí, como dice, estaba yo leyendo, que el profeta siente y piensa como Dios para eso, para hablar, puede decir, por eso que él puede decir palabra de Dios, porque él siente y piensa como Dios. Entonces, son personas muy exclusivas que han sido llamadas por Yahvé, por el Dios todo poderoso, porque él sabe que no le van a fallar, al menos así lo siento yo, que no le van a fallar y van a dar a conocer su palabra tal como él la dice, en sus propias palabras, como él dice, yo pondré las palabras en tu boca. Otra cosa que me encantó también fueron esos tres verbos, conocer, consagrar y constituir. Ese es algo que el profeta, así lo veo yo, son tres cosas importantes en el que se dice que conocer indica una relación directa o personal con algo o con alguien. Y la consagración declara la pertenencia de la persona a lo sagrado, ¿verdad? Y por tanto a Dios. Y lo constituido confiere la autoridad correspondiente para comunicar la palabra de Dios. Entonces, esa es ¿cómo se dice? Ese regalo que Dios le da a los profetas es porque sabe que ellos cumplen con todo eso y que van a hacer realidad su proyecto, que van a ayudar a ese plan de salvación, que no cualquiera lo puede hacer. Eso es lo que al menos a mí me ha interesado, o sea, me gustó bastante, a menos de Isaías, de Jeremías y Ezequiel también, que son los tres grandes que es de los profetas mayores. ¿Sí? Eso es, licenciada, sí, gracias. A usted, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Le habla Zaida. Lo que a mí más me gustó y he aprendido de ellos es la fuerza de la fe que ellos tienen, la perseverancia, el temor a Dios y la conexión que nos dan ellos en sus textos, ¿verdad? Acerca de la conexión con el Nuevo Testamento también es muy interesante, sobre todo lo del Emmanuel, como ellos anuncian, ¿verdad? La venida de ese rey, ese salvador, y que se viene dando en el Nuevo Testamento, que ahí reconocemos pues, a Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, es importante que ustedes traten de sacar una síntesis de todo, porque si se les complica, la idea de hacerlo de libro en libro es para tenerlo claro. Y por eso está, ¿verdad? Aquí, digamos, cómo se va desarrollando, digamos, aquí, ¿verdad? Cómo se configuró el libro, cómo es el contexto histórico-social, el contenido literario. ¿Por qué eso? Porque en cada uno de los libros uno tiene que tener esa claridad. Ok, pero ya teniendo toda esa claridad, el mensaje teológico es importante para saber realmente de qué se trata. Bueno, todos los profetas mayores y menores, ustedes lo han dicho con toda claridad, pertenecen a una época, a una problemática social y cultural de su tiempo, y ellos quieren entonces denunciar la problemática, pero lo importante no es que se queden en la denuncia. La denuncia, pues, es todo lo que ustedes van a leer, todo lo que hacemos mal. Pero ese no es el tema importante. El tema importante es la promesa, porque en cada uno de ellos van a encontrar ustedes una promesa.
Y lo que ustedes tienen que entender es que esa promesa ya se cumplió en la persona de Jesús. Eso es lo que uno tiene que comprender. Por eso, en la estructura de la misa, nosotros tenemos la primera lectura que siempre va a hacer referencia a algo de la antigüedad que pasó. Luego pareciera que se vuelve a repetir en un tiempo con Jesús. Luego pareciera que la primera comunidad entiende que está pasando con ellos y eso luego está pasando con nosotros. Por ejemplo, veamos el hilo del domingo. El domingo en la primera lectura no fue ningún profeta, fue el libro de Números. Ustedes ya estudiaron números porque ya estudiaron el Pentateuco. Entonces ya saben números. Entonces, cuando ustedes estudiaron números, entonces ustedes tendrían que saber qué había ahí en eso. Pues el contexto histórico es un poco la entrada, después de que están en el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasaba el domingo con la lectura de números? Bueno, que estaban cansados de lo que Dios les daba porque ya estaban aburridos de comer maná y entonces estaban suspirando por el tiempo pasado, por lo que había. Ojo con eso. Eso no solo pasó en aquel tiempo, eso sigue pasando hoy. Ok, entonces el libro nos está presentando una escena que pasó en aquel tiempo, pasó en el tiempo de Jesús, pasó en la primera comunidad y sigue pasando hoy. Bueno, entre todo esto, el tema muy importante es que Moisés habla con Dios. Ese es el sentido de pertenencia que vemos en todos los profetas. Cuando el profeta tiene una vocación, pertenece y permanece vinculado a Dios. Hay dos verbos, pertenecer y permanecer. Porque si no pertenecen y no permanecen, no creen. Entonces hay tres verbos, permanecer, pertenecer y creer. Entonces, si yo pertenezco, permanezco, creo. Si yo creo, permanezco y pertenezco. Y eso es Moisés. Moisés es visto, no hay literatura de Moisés, pero es visto en algunos textos como uno de los profetas. Pero, ¿cuál es la característica de Moisés? Primero le cree a Dios, le cree. Permanece, aquí ven ustedes el diálogo, ¿qué es lo que hace Moisés? La discusión o la incomodidad o la insatisfacción del pueblo, pues se dirige a Dios y le dice, yo no puedo, pues, yo no puedo hacer más con este pueblo, ya no puedo hacer nada. Entonces dice, Dios le responde, hay un diálogo, hay una permanencia, una pertenencia y un creer en la palabra de Dios. Entonces, ahí está la palabra de Dios que le dice, voy a derramar mi espíritu y congrega, llama a la gente que voy a dar de tu espíritu a 70 personas. Y luego hay una situación de envidia, de celos, ¿verdad? En donde realmente dos personas no estaban en el grupo, pero realmente están profetizando. Entonces, ¿por qué les traigo este tema? Porque es el tema de la profetización del profeta. Entonces, están llevando el mensaje y la gente siente celos, envidia. Y va Josué con Moisés a decirle, mira, estos no estuvieron en el grupo con nosotros y están profetizando. Entonces, ¿qué dice Moisés? Ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu. Pero vean, el Espíritu no es algo mágico, no es algo privilegiado, es algo que se da a todos. Estos dos estaban fuera del campamento, no estaban entre la reunión de los 70 y de todas maneras recibieron el Espíritu.
Porque nosotros no podemos condicionar a Dios diciendo que esto es de esta manera o aquella manera. Dios es Dios y hace las cosas como Él las quiere hacer. Y entonces, eso es el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Él las hace, ¿verdad? No, cuando se dice en el Padre Nuestro que haga su voluntad, no es que le estamos dando permiso, porque Él lo va a hacer de todas maneras. Es que nosotros nos adheramos a esa voluntad. Bueno, entonces, ese mismo acto, ese mismo hecho, se repite en el Evangelio. En el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Entonces, Jesús manda a sus discípulos y llega Juan y dice, mira, hay unos ahí que están sacando demonios y están exorcizando y no son de los nuestros. ¿Los echamos? ¿Qué hacemos? Jesús dice, no, si no están contra nosotros, si están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pues no están contra nosotros. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre se repite una envidia al otro. Y entonces, oigan lo que dice Jesús, que también en algunos momentos es visto como profeta. A veces Jesús mismo va a decir que es un profeta. Cuando dice, cuando habla de Jonás, dice, aquí hay alguien que es más grande que Jonás. O sea, cuando habla de Moisés, dice, aquí hay alguien que es más que Moisés. Y Moisés era un profeta y Jonás también era un profeta. Entonces ahí vemos que qué es lo que dice Jesús entonces en el Evangelio. Dice, mira, en lugar de estarte fijando lo que están haciendo los otros, fíjate, ¿qué es tu ojo? No es que Jesús esté diciendo que quiere que la gente se mutile, no. ¿Qué es lo que hace tu ojo? Si tu ojo lo que hace es estar viendo cosas por las cuales juzgas, criticas, estás viendo lo que está haciendo el otro y eres un inquisidor, haz todo lo posible por arrancar ese acto que tu ojo hace. O sea, ve para el otro lado, reza, haz lo que quieras, pero deja de estar juzgando, criticando, porque el ojo no fue para eso. O sea, dice en otro pasaje que los ojos son las ventanas del alma. Entonces no son para estar criticando, condenando, juzgando. No, tienen otro significado. Igual la mano. No es que nosotros nos mutilemos la mano. ¿Qué hace la mano? Está para servir, para dar, para ayudar. Pero si esta está para robar, para quitar, para golpear, para amenazar, para todo lo negativo, pues mira, haz todo lo posible por arrancarte de esa situación y que tu mano no haga eso. ¿Y a dónde te lleva tu pie? Si tu pie te lleva a lugares lejos, acuérdense ustedes que el hijo pródigo dice que cuando recibió el dinero del padre, la herencia, se fue a tierras lejanas. ¿Qué quiere decir? Se alejó de la casa del padre, se alejó de su amor, de su misericordia, de su paternidad. Entonces, si tu pie te lleva lejos del padre, haz todo lo posible por volver a él. Entonces, ahí tenemos a Jesús profeta diciendo cómo debe de actuar su seguidor, el que le pertenece, el que permanece, el que es discípulo. Y por nuestro bautismo nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces nos está diciendo cómo es nuestro profetismo. No se trata solo de denunciar, sino que hay una promesa. Pero esa promesa se cumplió con Jesús. O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, que el Espíritu va a estar para todos, lo que dice Moisés, ojalá el Espíritu estuviera para todos. Bueno, eso ya se cumplió. En Jesús ya se cumplió porque el Espíritu está para todos. Que unos lo reciban y otros no, ese no es problema de Dios, ese es problema de cada quien. Pero el Espíritu ya está para toda la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces ya ven ustedes la carta de Santiago, ¿verdad? Del domingo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros hacemos que no son justamente ni de discípulo, ni de seguidor de Cristo. Eso siempre fue en aquel tiempo, fue en el tiempo de Jesús, fue en la primera comunidad y pasa ahora. Entonces,
lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestra pertenencia y permanencia se mantenga siempre, siempre perseverando en esa relación íntima con Dios y que de Él esperemos, de a Él sea el que le glorifiquemos y porque Él es el Señor. Y porque cuántas veces somos nosotros que hacemos pues no alianzas, sino que tenemos un problema y a ver quién me va a ayudar, quién me va a poner, y cuando decimos que las amistades, que tener esta amistad o aquella amistad que me va a ayudar, que por eso conservo esta amistad, o a veces cuántas cosas por intereses humanos. Pues es lo mismo lo que está diciendo, solo que los profetas están hablando de un contexto de pueblos, de guerras, de imperios, de alianza con reyes. Pero Jesús está hablando, ya no está hablando en ese contexto, pero está hablando de lo mismo, de alianzas, quiénes van a ser los primeros cuando Él reine, quién va a tener el primer lugar. Esa también es la lectura de hoy, la misma del domingo, solo que el domingo fue Marcos, hoy es Lucas. Entonces hoy Lucas lo mismo. Entonces hoy Jesús toma un niño, lo abraza y dice, el que no se haga como este niño, pues no tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver con la permanencia, con la pertenencia y la creencia, porque al final creer y tener fe es encarnar la palabra de Dios, eso es todo. O sea, los profetas anuncian que la gran novedad es que Dios mismo se va a hacer cargo de todo el problema de la humanidad entera. Bueno, pues eso ya pasó. Vino Jesús, se encarnó, asumió todo el pecado, nos liberó de todo y quedamos limpios todos del pasado, del presente de Jesús y hasta el final del tiempo, porque Él dijo que iba a estar siempre. ¿Creer eso? Es cierto, ok, sí se cree. Ahora, si se cree, yo tengo que encarnar eso, que era lo que hacía cada profeta, encarnar esa palabra de Dios y llevarla como una esperanza. Y esa esperanza tenía que hacer cambiar al pueblo. Pero el pueblo no creía y seguía obstinado en su misma realidad. Y es lo mismo que pasa hoy. Y por eso tenemos la carta de Pablo, las cartas de Santiago, de Timoteo, donde dice, si a Dios nos liberó, si a Jesucristo nos liberó con su sangre, con su sacrificio, con su entrega amorosa, ¿por qué quieren seguir siendo esclavos? ¿Por qué quieren seguir todavía como amarrados por las mismas pasiones y las mismas necedades? Entonces, si ustedes no han comprendido que el tema profético es un tema que es actual hoy, porque es lo mismo, porque la promesa que ellos hicieron se cumplió en la persona de Jesús, pero vino Jesús y lo dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Pero oigan, ¿qué dice? Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, hay un fruto de los que creen, pero si se es hijo, hay que vivir como hijo. O sea, ¿cómo vive hijo? El hijo como un niño que le cree al padre, que no le está preguntando por qué me pasa eso, que qué me pasó, que por qué me hiciste eso. O sea, los hijos chiquitos creen en sus papás, a lo que les dicen, a dónde van, no les están recriminando, chiquitos, ya adolescentes y otra cosa, pues ya será otra historia. Pero chiquitos, y es lo que abraza es un niño pequeño, no abraza a un joven de 18, no, a un niño que no tiene ni voz, ni voto, y es marginado en su época. Pero él confía, el niño confía, siempre cree. Entonces, Jesús lo pone de ejemplo. Entonces, ese es el esquema. Es un esquema que no hay que leerlo como algo que pasó, sino como algo que se denunció en su contexto, que esa historia de ese libro tiene un contexto social histórico, también tiene una historia literaria, también tiene un estilo, pero el mensaje teológico es esa realidad que vivió
Amós, Oseas, Zacarías, Isaías, Jeremías, son realidades tal vez no en la misma, con el mismo vocabulario, porque hoy no estamos tal vez con imperios y en guerras. Hoy nuestra guerra es interna con nosotros mismos y justamente Jesús presenta eso. Tú tienes que batallar contigo y si lo que está pasando es producto de tu condenación, más te vale que no mires, que no camines y que no tengas las manos para hacer el mal, que si eso te va a servir para condenarte. Entonces, es una manera de hablar proféticamente y Jesús lo dice. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? El problema es si lo creemos. ¿Por qué creerlo? Es encarnarlo, no es estar leyendo y leer solo por leer, sino que esta lectura tiene que ser encarnada. Este mensaje tiene que ser creído, tiene que permanecer, tiene que acercarnos a él. Entonces, ya acercados, ya viviendo, pues entonces el curso tiene sentido, porque realmente esta parte es solo para comprender los contextos, pero el tema de la relación con Dios no es un tema intelectual, sino es un tema, tiene que haber un bypass de la cabeza al corazón. O sea, yo tengo que entender ese bypass, tengo que entender ese proceso que va de la mente. Ok, yo ya comprendí toda esta configuración social, histórica, literaria, teológica. Ok, ahora tengo que posesionarlo en mi propia historia. ¿Y cuántas veces, igual que números, nosotros siempre estamos añorando el tiempo pasado que fue más feliz, cuando no había pandemia, cuando podíamos abrazarnos, ir y venir, y no aprendemos de esta pandemia? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está dejando? ¿Qué palabra esperanzadora? ¿Qué es el hecho de esa promesa que ya se realizó, que Jesús está liberándonos de todo esto? Y nosotros seguimos de otra manera pidiéndole que quite la pandemia, que quite esto, que quite lo otro, como que fuéramos asesores. El profeta nunca es asesor de Dios. El profeta dice lo que Dios le dice al profeta. No le dice el profeta a Dios lo que Dios tiene que hacer. Entonces, fíjense que si todas estas cosas nosotros no las comprendemos desde el profetismo o desde todo, desde el Pentateuco, desde la introducción, si no vamos entendiendo que todo eso es para que lo encarnemos hoy y que el mensaje es de los profetas, de todos los profetas, es que lo que ellos denunciaron pasó, pero lo que ellos anunciaron como promesa también ya pasó, y todo eso pasó en la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo si todas esas promesas ya se realizaron? ¿Por qué nosotros estamos esperando que se realicen si ya pasó? Cuando la gente dice, tú en la escritura prometes, pues sí, lo prometió, pero ya lo cumplió. El hecho es que esa es la parte intelectual que tenemos que comprender, que todo lo prometido ya fue cumplido. Incluso el Apocalipsis ya fue cumplida. Porque Jesús vino a abrirle la esperanza, la relación con Dios de una manera